Padre, venimos delante de ti agradecidos por el regalo del matrimonio. Te damos gracias porque fue tu idea desde el inicio unir a un hombre y una mujer para que pudieran estar juntos, para hacer una sola carne, para poder trabajar en equipo, Señor, y para que juntos pudieran cumplir con los propósitos que tú establecías. Sabemos que el pecado entró y a partir de ese momento no solamente la relación contigo, sino que la relación en el matrimonio también fue afectada. Pero te damos gracias porque Jesucristo restaura nuestra relación contigo, pero también ayuda a que los matrimonios puedan ser restaurados, Señor. Te pedimos que tu palabra sea como medicina, Señor, para matrimonios que están lastimados, para matrimonios que pueden venir afectados por el pecado, Señor. Pero también te pedimos que tu palabra sea fortaleza para nosotros. Te damos gracias por lo que has hecho, te damos gracias porque nuestros matrimonios han madurado, han crecido, pero aún nos falta y suplicamos de tu obra en medio nuestro, de la obra de tu Espíritu Santo obrando en nuestros matrimonios, dándonos humildad, ayudándonos a ejemplificar el Evangelio en nuestras familias, y te suplicamos que nos sigas transformando. Te pedimos, Señor, que en tu gracia podamos entender tu palabra y que todos seamos edificados, Señor, y que al final esto traiga gloria a tu nombre cuando más familias, Señor, sean fortalecidas y quieran honrarte en todo. Señor, te pido que nos ayudes y te pido esto en el nombre de Jesucristo. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de las señales o las marcas de una familia gobernada por Dios. Las señales o las marcas de una familia gobernada por Dios. Y este es un mensaje que algunos de ustedes ya han escuchado, pero realmente las instrucciones básicas de la vida cristiana, aunque las escuchamos una y otra vez, pues las necesitamos. Es bueno ser recordados, pero también quería hablar de esto básico de una familia cristiana, porque hay muchas personas nuevas, no solamente los que nos están visitando por primera vez, sino que hay muchos que están acá que tal vez no han recibido la instrucción en esta iglesia acerca de cómo debe funcionar una familia que dice seguir a Jesucristo. Así que estamos poniendo algo muy básico. Yo recuerdo que este mensaje, tal vez la primera vez que lo prediqué en esta iglesia fue el segundo domingo que comenzamos la iglesia, pero yo creo que vale la pena cada cierto tiempo recordarlo, y aún los que han escuchado esta instrucción una y otra vez, pues saben que la necesitamos, un recordatorio, porque somos olvidadizos. Así que vamos a estar viendo cómo es una familia gobernada por Dios desde Colosenses capítulo 3, del versículo 18 al versículo 19. Vamos a ver las señales que identifican una familia gobernada por Dios desde Colosenses. Y un poco de contexto, la carta escrita por Pablo a los Colosenses nos está hablando de nuestra suficiencia en Cristo. Estamos completos en Cristo. Si no lo tenemos a Él, estamos vacíos, estamos desesperadamente necesitados. Realmente no tenemos nada de valor, pero si tenemos a Jesucristo estamos completos, es suficiente para nuestra vida, para todo lo que necesitamos. Pero también la carta a los Colosenses presenta las características de personas que han nacido de nuevo. ¿Y qué es que una persona ha nacido de nuevo? Bueno, todos nacemos muertos espiritualmente, pero en un punto Dios decide salvar a alguien y lo pasa de muerte a vida, y eso significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo sería un sinónimo para ser convertido, o una persona que ha sido salva, una persona que es un creyente verdadero, es una persona que ha nacido de nuevo. Y en Colosenses hay algunas marcas de quién es un verdadero convertido. Si ustedes tienen sus Biblias, o si no, yo les puedo simplemente mencionar los versículos para que ustedes los puedan ver en casa. Por ejemplo, las personas que son nacidos de nuevo o que son discípulos de Cristo, en Colosenses 1:10 se dice que andan agradando en todo al Señor y dando fruto. Si es una persona que ha nacido de nuevo, está queriendo agradar a Dios en todo y dando fruto.
En Colosenses 1:13 se dice que los que han nacido de nuevo han sido traspasados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Otra marca, otra señal de los que son verdaderos creyentes. Colosenses 1 del 21 al 22 dice que los que han nacido de nuevo ya no son enemigos de Dios, sino que ahora somos amigos de Dios. Teníamos ánimo hostil en contra de Dios, pero ahora por su gracia somos reconciliados, somos amigos. En Colosenses 2:13 se dice que estábamos muertos y ahora estamos vivos. Y en Colosenses capítulo 3 del 1 al 2 dice que antes algo que nos caracterizaba era que estamos enfocados en las cosas de este mundo. Pero una vez que una persona ha nacido de nuevo, tiene su enfoque en los cielos, en lo que viene, en la eternidad. Y eso no significa que no está haciendo lo que debe hacer en este momento, pero lo que hace en este momento lo hace porque tiene un enfoque en lo eterno, en lo que viene después, en la gloria con Jesucristo. Y en Colosenses capítulo 3, del 9 al 10, dice que hemos abandonado al viejo hombre y hemos sido revestidos del nuevo. Otra realidad que acompaña a los que han nacido de nuevo. Y esta es muy importante, y es que toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona que es un cristiano verdadero, ha recibido al Espíritu Santo dentro de sí. Ha sido bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo creyente verdadero tiene al Espíritu Santo morando en su vida. En otro término es morando a Dios mismo, nosotros siendo el templo y el Espíritu Santo obrando en nosotros. El Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo morando en nosotros, santificándonos. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y en Efesios capítulo 1 del 13 al 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza en su gloria. El Señor nos salvó y nos deja como garantía el Espíritu morando en nosotros. Y en Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y escuchen esto: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Así que no hay posibilidad de decir que yo soy cristiano, pero no tener al Espíritu Santo morando dentro de mí. Eso es completamente imposible. Si una persona no tiene al Espíritu santificándolo, purificándolo, transformándolo, entonces esa persona no es de Cristo aún. Esas son algunas características de una persona que ha nacido de nuevo. Pero miren, hay un error común en algunos círculos cristianos, y es que algunas personas piensan que se puede ser cristiano sin tener realmente al Espíritu Santo, o que usted puede tener solamente al Espíritu Santo si alguien le impone las manos o alguien le da un poder. Algunos enseñan equivocadamente que necesito que alguien con mayor autoridad espiritual tal vez me cubra, o yo tenga esa cobertura espiritual y entonces poder recibir al Espíritu Santo, o tal vez un poder recargado del Espíritu Santo. Pero realmente eso no es lo que enseña la Biblia. Otro error que algunas personas tienen acerca del Espíritu Santo es que piensan que la manifestación de tener al Espíritu Santo en su vida es tal vez que usted tiene emociones extremas, o tal vez usted tiene experiencias que no son normales, y esa como una manifestación del Espíritu Santo en su vida. Pero miren, realmente el ser lleno del Espíritu Santo es un sinónimo de ser gobernado por Dios. Pongámoslo en esos términos. Una persona que está siendo llena del Espíritu Santo es una persona que está completamente gobernada por Dios, por el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, gobernando todo en su vida. Si usted quiere saber si una persona es llena del Espíritu Santo, entonces mire si es una persona que es gobernada por Dios en todas las áreas de su vida. Y lo mismo podríamos decir de una familia. Una familia llena del Espíritu no es una familia que tiene manifestaciones extrañas, sino que una familia llena del Espíritu es una familia gobernada por Dios. ¿Y qué significa esto?
si está llena del Espíritu, si está gobernada por Dios, quiere decir que lo que se manifiesta en esta familia es el fruto del Espíritu. ¿Quiere usted saber si su familia es una familia llena del Espíritu Santo? Si su familia es una familia gobernada por Dios, entonces escuche esto. Su familia está caracterizada por el amor, por el gozo, por la paz, por la paciencia, por la bondad, por la fe, por la mansedumbre, por el dominio propio. Realmente el identificar si estamos llenos del Espíritu Santo es algo objetivo, no es algo subjetivo. Porque antes esa idea de que alguien que estaba lleno del Espíritu Santo era porque de pronto hablaba en lenguas, o porque de pronto tenía ciertas manifestaciones, o estaba llorando de repente, pues realmente eso es algo muy subjetivo, porque la Biblia está diciendo que seamos llenos del Espíritu Santo. Es más, en algunos pasajes en el libro de Hechos se dice que cuando iban a escoger a alguien para un ministerio, las personas tenían que escoger a esas personas basados en si eran llenos del Espíritu Santo. O sea que era algo evidente, no solamente para el que estaba lleno del Espíritu, sino para los que le rodeaban. Usted puede analizar su propia vida y analizar a las personas que están a su alrededor y saber si son personas que están llenas del Espíritu Santo. Saber si son familias llenas del Espíritu. El fruto del Espíritu es lo que brota en su familia. Bueno, eso solamente se puede lograr si el Espíritu Santo está obrando de manera poderosa. Y hay una diferencia entre ser bautizado por el Espíritu y ser lleno del Espíritu o andar en el Espíritu. Todos los cristianos tienen al Espíritu Santo dentro de sí, pero los cristianos estamos llamados a dejar que su influencia, que su control nos esté controlando más poderosamente en nuestra vida, y eso es ser lleno del Espíritu. Yo soy bautizado una vez que soy creyente, pero la influencia del Espíritu, la influencia de la palabra es algo que yo mismo también debo dejar que esa influencia siga en mí. Y como lo vamos a ver aquí, una de las formas de ser lleno del Espíritu Santo es a través de llenarnos de la palabra de Dios. Yo les pido que miren ahí Efesios 5 y Colosenses 3:16. No voy a detenerme mucho acá, pero la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses son cartas paralelas, tienen temas similares. En Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y en Colosenses 3:16 no dice que seamos llenos del Espíritu, pero dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y los resultados son muy similares. En Efesios habla de ser lleno del Espíritu y en Colosenses habla de ser lleno de la palabra de Dios. Es decir, no solamente llenarme leyendo la Biblia, sino que me lleno cuando la palabra de Dios satura todo en mi vida y controla todo lo que hago. Eso quiere decir ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de su voluntad, de lo que Dios quiere para mi vida. En Colosenses se muestra esta manera de ser lleno del Espíritu. Pero miren, vamos entonces a mirar, ustedes tienen ahí en sus hojas Colosenses capítulo 3, porque no todos tienen sus Biblias, pero sí tienen ahí en las hojas los versículos. Después de que se ha hablado de ser lleno de la palabra, o ser lleno del Espíritu, o ser controlado por Dios, o ser gobernado por Dios, se dan unas muestras y unos llamados para que podamos vivir conforme a esa llenura de la palabra, o esa llenura del Espíritu Santo. Y hay por lo menos 4 marcas o 4 señales de una familia que está siendo gobernada por Dios. ¿Cuáles son esas 4 marcas? Se las voy a decir en este momento. Si usted quiere saber si su familia está siendo gobernada por Dios, analice esto. Número 1, ¿ves en tu familia una esposa sujeta al liderazgo de su esposo? Esa es una de las señales más distintivas de una familia donde Dios está gobernando. Una esposa sujeta
al liderazgo de su esposo. Segunda señal, un esposo que tiene gran amor por su esposa. Esa es una señal indiscutible que Dios está gobernando en un hogar. Amor verdadero, amor bíblico. Una tercera señal, hijos que obedecen a sus padres. Y esto lo está produciendo Dios. Es un mandato, pero al mismo tiempo Dios está dando la capacidad de que eso suceda. Y la cuarta señal de una familia gobernada por Dios es padres que están criando bien a sus hijos. Así que ustedes pueden analizar si son una familia gobernada por Dios, si el fruto del Espíritu está abundando en sus vidas, pero también con estas señales objetivas. Una esposa que se sujeta al liderazgo de su esposo, un esposo que está amando a su esposa, unos hijos que obedecen a sus padres y unos padres que están criando bien a sus hijos. Eso es lo que enseña Colosenses capítulo 3. Pero miren, lo contrario también es verdad. ¿Quieren ver ustedes una familia lejana a Dios? ¿Cómo se ve una familia lejana a Dios? Ustedes lo que van a ver es una esposa rebelde al liderazgo de su esposo. Si usted lo que está viendo es una mujer rebelde al liderazgo de su esposo, usted lo que está viendo es una esposa lejos del gobierno de Dios para su vida. Un esposo que no ama a su esposa, esa es una muestra de lejanía con Dios. Hijos que son desobedientes en exceso a sus padres. Y padres que están malcriando a sus hijos. Lo podemos ver de forma positiva o lo podemos ver de forma negativa. Ustedes tal vez tenían ideas extrañas acerca de qué es ser una persona llena del Espíritu Santo o ser una familia llena del Espíritu Santo, pero aquí estamos viendo 4 señales sencillas y objetivas para evaluar nuestra propia familia. Y el resto de tiempo que nos queda vamos a analizar solamente las 2 primeras. Esposas sujetas al liderazgo de sus esposos y esposos que aman a sus esposas. Miremos la primera. Señales de una familia gobernada por Dios. La número 1, esposas sujetas al liderazgo de sus maridos. Miren Colosenses 3:18. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Lo que ha hecho Pablo es darles las instrucciones y contarles lo que son en Jesucristo, lo que ha pasado ahora que están en Cristo. Decirles que necesitan ser saturados por la palabra, que necesitan ser controlados por el Espíritu. Y ahora les dice, ahora que ustedes saben que esto es verdad, miren cómo tienen que vivir. Y esta es una de las señales de cómo vivir como creyentes verdaderos. Y la primera es esposas que se sujeten al liderazgo de sus esposos. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Aquí la primera instrucción está dirigida a las mujeres. Dios manda que toda mujer casada esté sujeta a su propio marido. Y miren esa palabra que aparece ahí en el versículo 18, dice estad sujetas. Y aquí vamos a ver un poco de gramática. Esta palabra se encuentra en modo imperativo. ¿Y qué significa que se encuentra en modo imperativo? Que esto no es una recomendación, esto no es algo opcional. Está diciendo que las mujeres necesitan estar sujetas al liderazgo de sus esposos y es un imperativo de parte de Dios. Es una obligación, no es opcional, pero también está en tiempo presente. ¿Y qué significa esto? Que es un imperativo en tiempo presente, lo que significa es que debe ser algo constante, que debe ser practicado constantemente. Si lo pusiéramos en otras palabras sencillas, diríamos: mujeres, estén sujetas a sus maridos todo el tiempo. Esa es la instrucción que está dando Colosenses 3:18. La palabra estar sujeta se refiere a lo opuesto a ponerse como la persona que controla o que toma el liderazgo. Es lo opuesto a tomar el control, a tomar el liderazgo. Una mujer sujeta no busca controlar a su esposo. Una mujer sujeta no está buscando cómo manipular a su esposo para obtener lo que quiere o para que se haga lo que quiere en casa. Miren, una mujer que realmente está siendo gobernada por Dios no quiere tomar el control del hogar.
sino que quiere seguir el parámetro que Dios ha establecido. De manera práctica podríamos resumir la instrucción como que las mujeres gobernadas por Dios, las mujeres llenas del Espíritu Santo, saturadas de la palabra, serán mujeres que se caracterizan por la sujeción voluntaria al liderazgo de sus maridos. Miren el versículo 18. Estad sujetas como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. ¿Saben qué significa esa frase, como conviene en el Señor? Lo que está diciendo, esta es una actitud que agrada a Dios. Tener esta actitud, cumplir este mandato, es algo que glorifica y que exalta a Dios. Así es como conviene vivir en el Señor. Esta es la manera correcta de seguir al Señor Jesucristo. Miren lo que dice, como conviene, que significa lo que es adecuado, lo que es correcto, como encaja perfectamente según la instrucción de Dios. Miren, este mandamiento para las mujeres, yo creo que es sencillo de entender, pero difícil de practicar. Lo que está diciendo es que Dios quiere que toda mujer casada se sujete voluntariamente al liderazgo de su esposo. Y esa idea es enfatizada en Efesios 5, 21 al 24 y en 1 de Pedro 3, 1. Lo que muestra que esta no es una idea aislada, sino que aparece varias veces en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento. Pero ¿saben qué? Yo creo que necesitamos aclarar qué significa esto de sujetarse al marido. Porque alguien podría tener una mala interpretación de qué significa que yo tengo que sujetarme a mi esposo. Bueno, aclaremos, ¿qué significa? Primera aclaración, la sujeción bíblica de la esposa al marido no es sinónimo de esclavitud. La sujeción de la esposa al marido no es sinónimo de esclavitud. Más bien es la muestra de un corazón humilde que se dispone a seguir con gozo el liderazgo de su esposo. Pongámoslo en términos sencillos, no es superioridad, sino que está hablando de orden para poder tener éxito en el matrimonio. Aquí es importante aclarar varias cosas. La sumisión tampoco significa inferioridad. No significa que porque la mujer tiene que sujetarse al hombre, entonces es inferior en algún sentido al hombre. Tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. Tanto el hombre como la mujer se salvan de la misma manera delante de Dios. Tenemos el mismo valor ontológico delante de Dios. Pero hay un orden para poder alcanzar el éxito según lo que Dios quiere. Es un equipo donde Dios está poniendo un líder y donde está poniendo una mujer para que sea la ayuda idónea de ese líder. Estas dos premisas de que la sumisión no significa inferioridad y que la mujer es creada a la imagen de Dios, también nos cuidan de caer en el error pecaminoso del abuso del hombre hacia la mujer o el maltrato a las mujeres, lo cual es un pecado detestable y que Dios condena. ¿Qué significa entonces sujetarse? Miren, sujetarse significa tener una actitud humilde al liderazgo que Dios ha establecido en el hogar. Es una actitud de corazón. Yo creo que hasta es algo más interno que externo. Puede haber una mujer que externamente haga todo lo que su esposo dice que hay que hacer, pero internamente es completamente rebelde. Y lo que el Señor quiere es un corazón humilde, siguiendo el liderazgo de su esposo en casa. Es confiar en Dios y permitir que el esposo pueda desarrollar su rol como líder en el hogar. Solo una mujer que es sujeta puede cumplir a cabalidad su rol como ayuda idónea y puede ser una edificadora de su hogar. Ustedes tienen ahí en sus notas, pero hay algo muy interesante. Miren que el mandato a la mujer es que se sujete a su marido, pero no es el mismo mandato que le da a los hijos en el versículo 20. A los hijos les dice que obedezcan. Así que hay una diferencia. Dice que se sujete como parte de un equipo, mientras que a los hijos les está diciendo que obedezcan como niños. Y esto es muy interesante porque no está diciendo que el esposo o el hombre de la casa puede tratar a su esposa como si fuera una hija que tiene que obedecer de una manera, digamos, más autoritaria. No es una niña. La esposa no puede ser tratada como una hija. Ella tiene que sujetarse amorosamente, pero están en un equipo.
Hay una diferencia ahí. Esta sumisión debe ser total siempre y cuando lo que demande el hombre no sea pecaminoso. Esa es otra aclaración muy importante. La mujer tiene que sujetarse al liderazgo de su esposo siempre y cuando lo que su esposo esté mandando no sea pecaminoso. Si tu esposo te dice que hagas algo que es pecaminoso, entonces tú no te tienes que sujetar a él. ¿Por qué? Porque tú estás sujeta primero a Dios, que es la autoridad superior. ¿Cómo se puede ver esto en la práctica? Una mujer que está sujeta, que está gobernada por Dios, miren, va a respetar en todo momento a su esposo. Jamás se va a burlar de él, ni en público y en privado, pues si es chistoso para los dos. Porque ya saben, internamente hay chistes entre esposos, pero solamente son permisibles ahí, internamente. Buscará oportunidades para que su esposo lidere. Por ejemplo, en las conversaciones. Si usted es una mujer que tiene dificultad con sujetarse al liderazgo de su esposo, empiece a practicar en las conversaciones. A veces llega uno a una conversación con una pareja, el esposo empieza hablando y a los 2 minutos el esposo deja hablar completamente, porque la esposa sabe explicar mejor. O a veces uno está hablando por teléfono con un hombre y uno escucha que detrás le están diciendo qué es lo que tiene que decir. Y tranquila esposa, ya nos dimos cuenta que estás mandando a decir lo que hay que decir. Trata de ejercitar la sujeción y fortalece el liderazgo de tu esposo. Pregunta y consulta las decisiones que tomas, porque quieres honrar el liderazgo de tu esposo. Ora a Dios para que puedas crecer en la admiración por tu esposo. Aconseja a tu esposo con humildad, pero respalda las decisiones que tome. Ora para que Dios respalde las decisiones que finalmente tu esposo va a tomar. Mire, una mujer que está sujeta a la autoridad en el hogar, a su esposo, es una mujer que está sujeta a Dios, porque Dios está mandando esto. ¿Y saben qué pasa con una mujer que es sujeta? Le está dando ejemplo a sus hijos de que lo que más le importa es seguir a Dios y no seguir lo que ella misma quiere. Hace un tiempo escuché algo que me pareció muy impresionante. Y es un hombre casado con una mujer que realmente cumple este mandato. Y este hombre era impactado con la forma en que su esposa se sujetaba a él, que decía, si esa es la manera en que ella se sujeta a mí, yo me quedo muy corto en la manera en que yo me estoy sujetando a mi Dios. Así que una esposa puede estar impactando con el evangelio por medio de su obediencia. Porque el esposo dice como, miren, si ella se sujeta de esta manera a mí, que soy un hombre pecaminoso, ¿cuánto más yo me debería entonces sujetar a mi Señor celestial? Y también funciona de la otra manera. Imagínense un esposo que ama tanto a su esposa de una manera tan sacrificial que su esposa lo mira y dice, si mi esposo, que es un hombre que todavía es pecador, me puede amar de esta manera, entonces yo ni siquiera alcanzo a imaginar cómo es el amor de Dios por mí. Cuando un esposo y una esposa cumplen con lo que Dios manda en las Escrituras, están siendo un reflejo perfecto del Evangelio de Jesucristo. Así que ya vimos esa primera señal de una mujer que es sujeta al liderazgo de su esposo, es una mujer que está siendo gobernada por Dios, es una familia que está mostrando quién es el que gobierna en esa casa, que es Dios. Y la segunda señal, esposos amorosos con sus esposas. Ahí es cuando algunas esposas están como, yo ya sabía que en algún momento le iba a llegar su turno, ¿no? Miren el versículo 19 en Colosenses 3. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí Pablo está enfatizando que cada hombre ame a su propia mujer. El esposo está llamado a amar radicalmente a su esposa y utiliza la misma construcción gramatical que utilizó para dar la instrucción a las mujeres. Es un imperativo presente. ¿Qué significa esto? Que los hombres están obligados delante de Dios a amar a sus esposas de manera continua. Aquí no vale como, yo un día la traté bien
Yo un día fui amoroso con ella, ¿sí se acuerda? Recién nos casamos por allá, ¿sabes? Que yo fui amable. No, esto es algo continuo, persistente, constante. Es un mandato, pero es un mandato para ser practicado constantemente. Amar a las esposas continuamente. Ámenlas y ámenlas siempre. ¿Y qué significa el amor aquí? Significa no ser egoístas. Significa poner los intereses de nuestras esposas primero que nuestros intereses o nuestros deseos. Amar es preferir al otro antes que a mí. O miren esta definición de amar. Amar es buscar el bien mayor de la persona amada. Cuando usted ama a alguien, siempre está buscando el bien mayor para esa persona. ¿Y saben qué sucede? Que como hombres tenemos un problema grande, y es que somos demasiado egoístas, demasiado centrados en nosotros mismos. Nos gusta que nos sirvan, pero no nos gusta tanto servir, y necesitamos luchar en contra de esa inclinación. Tenemos que arrepentirnos y amar todo el tiempo. Vayan por un momento a Efesios. No todos tienen Biblia acá, pero algunos van a entrar al celular y van a aprovechar para mirar el WhatsApp, pero no se distraiga ahí. Vaya a Efesios capítulo 5 y miren el versículo 28. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así también como Cristo a la iglesia. ¿Saben qué significa amar? Significa sustentar, cuidar, proteger. Y si ustedes miran desde antes, miren el versículo 25, que está el contexto completo hablando del amor del hombre hacia su esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y ahí el pasaje que ya leímos. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así también como Cristo a la iglesia. Y luego continuando instrucciones hablando de que el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuál es la forma entonces en que el Señor nos manda a los esposos a amar a nuestras esposas? Hay múltiples enseñanzas ahí en Efesios, pero podríamos resumirlo en algunos puntos principales. Número 1, Cristo ama con amor sacrificial. Tú y yo como esposos estamos llamados a amar de una manera sacrificial. Eso significa un esfuerzo que sobrepasa la medida. Es poner las prioridades, los deseos de nuestra esposa primero que los nuestros, sacrificialmente. ¿De qué más habla allí Efesios? Cristo ama con un amor exclusivo. Y no puedo profundizar en esto, pero aunque Dios tiene un amor por todo este planeta, el amor que Jesucristo tiene por aquellos que son suyos, parte de su iglesia, es un amor especial, exclusivo y diferente. Y presten atención acá, el amor que un esposo tiene hacia su esposa es completamente exclusivo. Las muestras de afecto de un hombre hacia su esposa son completamente exclusivos, son algo completamente reservado para la esposa. No puede haber duda. La esposa no puede tener duda de como, pero es que usted me ama a mí, me trata a mí similar que a esta otra persona. Eso puede incluir otras mujeres, eso puede incluir hermanas, eso puede incluir la mamá.
Porque algunos pueden tener esa confusión. Bueno, él me ama, pero la verdad es que parece que su amor por mí compite con el amor que tiene por su mamá. Bueno, cuidado. Un amor exclusivo, diferencial. Es más, el amor de un esposo tiene que ser tan exclusivo por su esposa que si se comparara con el amor que tiene hacia otros, casi que parecería que a los otros no los ama. Y por supuesto, cuando hablamos de amor exclusivo, evidentemente estamos hablando también de fidelidad, un amor exclusivo. 3, Cristo ama con un amor que purifica. El Señor Jesucristo ama a su iglesia y la quiere presentar santa y sin mancha. Y es la tarea de los esposos llevar a sus esposas a mayor santificación. Miren, el esposo tiene que ser el referente espiritual del hogar. Sus esposas tienen que verlos orando todos los días, leyendo la Biblia, siendo el referente espiritual y moral de su casa. Es muy triste escuchar que muchas veces es el hombre el que está guiando a la esposa a pecar, cuando debería ser todo lo contrario. El hombre siendo la guía para que su esposa sea cada vez más santa y pura, orando por ella, siendo un ejemplo, aún pastoreándola en medio de situaciones donde la esposa está pecando. Hay hombres que saben que su esposa está pecando en un área, pero no le dicen nada porque dicen: yo no quiero tener ningún problema en casa. Su tarea es presentar a su esposa más santa, más pura, más limpia. Y eso implica algunas veces pastorear y decirle: mira, la manera en que estás pensando no es correcta, la manera que estás actuando no es correcta, la manera que estás hablando no es correcta. Esa es la tarea del esposo. Y 4, Cristo ama con un amor que provee. Ahí en el versículo 28 y 29 habla de que Jesucristo sustenta, cuida, protege. Y el esposo debe sustentar a su esposa proveyéndole financieramente. Pero no es la única manera en que proveemos. Tenemos que proveer de cariño, de afecto, de protección. Un hombre santo será un proveedor en todo el sentido de la palabra. Proveerá generosamente para las necesidades afectivas, físicas y materiales de su esposa. Provee con generosidad para los suyos, lidera con humildad a toda su familia y usa palabras amorosas, evitando palabras ásperas hacia su esposa. Miren ahí el versículo 19 lo que dice: no sean ásperos con ellas, no sean ásperos con ellas. ¿Saben qué significa la palabra áspero? Significa no hablar de una manera amargada con tu esposa. Esa palabra áspero que aparece ahí habla de algo que uno prueba y es como ácido, como un limón. Y lo que está diciendo: miren, hay hombres que empiezan poco a poco a acostumbrarse a hablar de una manera áspera, ácida hacia sus esposas, y se va convirtiendo en una práctica, en contestar de una manera inadecuada, grosera, áspera, de una manera amargada con su esposa. Y lo que está diciendo este pasaje es que no podemos tratar con dureza a nuestras esposas. Nuestra actitud constante no puede ser la de estar enojados, impacientes, reclamando con enojo. Pablo da la instrucción a las mujeres de sujetarse a los maridos, y ahora le dice a los esposos: cuidado con abusar de la autoridad, tratando a las mujeres de una manera inadecuada. Y aquí la cosa se pone aún más compleja, porque si estás casado con una hija de Dios, entonces Dios se toma muy en serio la manera en que tratamos a una de sus hijas. Hay una instrucción similar en 1 de Pedro 3:7, dice: y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y ese pasaje está diciendo que la manera en que uno trata a su esposa puede estorbar su desarrollo espiritual y su comunión con Dios.
¿Cómo reconocer entonces una familia gobernada por Dios? Verás una esposa sujeta al liderazgo de sus esposos, verás a un esposo que tiene gran amor por su esposa, verás hijos que obedecen a sus padres y verás padres que están criando bien a sus hijos. Hoy hemos considerado solamente las dos primeras. Y yo quisiera terminar preguntándoles, ¿cómo está el gobierno de Dios en sus familias? Analice por unos minutos. ¿Cómo está su familia realmente? Porque es que muchas veces usted dice, no, pues las cosas andan bien. Pero ¿qué está pasando últimamente? ¿Cómo estás tú, mujer, siguiendo el liderazgo de tu esposo? Pensemos en los últimos meses. ¿Cómo está el amor de los esposos hacia sus esposas las últimas semanas? Hoy. Bueno, ¿cómo reconocer una familia gobernada por Dios? Pero saben, la solución siempre es la misma. Necesitamos arrepentirnos, pedir perdón al Señor y suplicar que Él tenga misericordia de nosotros. Algunos de ustedes han salido de matrimonios destruidos y el Señor en su gracia los está purificando. Y ustedes saben que ha sido a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Eso es lo que el Señor ha hecho. Pero algunos de ustedes de pronto apenas están comenzando y necesitan suplicar al Señor que tenga misericordia, pedir perdón. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Significa que si yo confieso mis pecados, Él no solamente me perdona, me justifica, sino que me da la capacidad de poder luchar contra mi pecado y ser limpio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que el llamado es primero a pedir perdón a Dios, tener fe en que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para perdonar nuestros pecados. La única razón de que tu matrimonio esté mal es el pecado, y la única solución es por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Así que pueden acercarse con confianza y pedir al Señor que tenga misericordia de ustedes. Y por supuesto también es importante, luego de hablar con Dios, hablar entre ustedes y ponerse a cuentas. Ya le pedí perdón a Dios, pero ahora vengo a pedirte perdón a ti, porque yo no he respetado el liderazgo que tú tienes en esta casa, o porque yo no te he amado como debería amarte. Esa es la tarea que todos tenemos que hacer constantemente. Pero aquellos que apenas están viniendo a Cristo, este puede ser el punto de partida para poder seguirle realmente y entender lo que significa ser gobernados por Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la instrucción, Señor. Que aunque conocemos estas verdades, Señor, necesitamos ser recordados de ellas una y otra vez. Tan es así, Señor, que esta misma instrucción aparece repetida por lo menos 3 veces en el Nuevo Testamento, Señor. Porque es algo que necesitamos una y otra vez recordar. Porque nuestro pecado está a la puerta, acechando. Porque nos olvidamos, Señor, de lo que es nuestra responsabilidad. Pero, Señor, como lo vimos, necesitamos de tu obra, necesitamos del poder de tu Espíritu obrando en medio nuestro. Necesitamos que tu palabra abunde, no solamente en nuestras mentes, pero realmente en nuestra voluntad, Señor, para obedecerla. Padre, yo te suplico que ayudes a las mujeres de nuestra iglesia para que no tengan temor y puedan confiar en ti, Señor, y ser ayudas idóneas para sus esposos. Padre, haz lo que solamente tú puedes hacer, que es restaurar matrimonios a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Padre, fortalece a los hombres y ayúdanos para luchar contra nuestro egoísmo,
y poder servir con amor a nuestras familias. Padre, que al final cuando puedan ver nuestras familias, Señor, la única explicación que pueda haber de cómo vivimos es que simplemente podemos decir que estamos siendo gobernados por ti y por tu Espíritu, porque apartados de ti no podríamos hacer absolutamente nada. Y si hay algunas familias acá que son familias llenas del Espíritu Santo, si hay familias acá que son gobernadas por ti, no que son perfectas, Señor, pero donde estas señales son evidentes y son crecientes, gracias. Te agradecemos por la obra que has hecho. No somos lo que deberíamos ser, Señor, pero tampoco somos lo que éramos antes. Y es por lo que tú estás haciendo en nosotros y damos gracias. Sigue obrando en nosotros, Padre. Pero también si hay familias que aún no están en ti, que vienen con su matrimonio destruido, escucha su clamor, escucha su petición y permite que puedan glorificarte. Señor, te pedimos que nos dirijas en lo que queda de esta reunión y que podamos ser edificados. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.